Muy buenas tardes, hermanos de la Iglesia Jico, y también amigos que se conectan para escuchar un poquito de la palabra de Dios. Bienvenidos a esta nueva sesión, a esta nueva predicación. Estamos estudiando domingos por la tarde la serie titulada eh, El panorama del Nuevo Testamento, donde cada domingo estamos abriendo un nuevo libro y estudiándolo de manera general o panorámica. Y ya estuvimos estudiando los primeros 5 libros del Nuevo Testamento y hoy nos toca estudiar el libro de Romanos, hermanos. Un libro bastante peculiar. Y quisiera que usted tome su Biblia, que la abra en el libro de Romanos y que alistemos nuestro corazón para poder estudiar este libro. Y quizás usted se pregunte, bueno, yo no conozco muy bien Romanos, no sé si pudiera serme de bendición. Bueno, vamos a orar, preparar nuestro corazón y pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Señor, una vez más gracias por el privilegio de hablar de tu palabra a mis hermanos. Gracias por el corazón que les has dado para tomar un momento en su semana y en un día como domingo, darte unos 30, 40 minutos para escuchar el mensaje de la predicación y aprender un poquito más de un libro más de tu palabra. Úngeme con tu espíritu, Señor. Ayúdame a predicar con tu guía. Y permíteme ser una bendición a mis hermanos, te lo suplico. En Cristo Jesús. Amén. Uno de los abogados más famosos de México es el abogado Juan Velázquez. Y es muy famoso por ser tan polémico. Este abogado se le llama el abogado del diablo, hermanos. Qué nombrecito. Pero se le llama el abogado del diablo por representar y defender a varios políticos de los más poderosos y polémicos de México. Por ejemplo, él defendió a los expresidentes Luis Echeverría, a José López Portillo y a Carlos Salinas, que no es nada querido en nuestro país. También él defendió al famoso Arturo el Negro Durazo, que era ex jefe de la policía capitalina. Y también él trabajó con el ex candidato Luis Donaldo Colosio, así como tratar con los acusados del Pemex Gate, el famoso Pemex Gate. Así que básicamente este abogado se ganó título por defender a estos políticos muy polémicos. Y de la misma manera, hermanos, al pensar en un abogado polémico, podemos pensar en el libro de Romanos. El libro de Romanos es como un abogado. No que defienda a alguien malo, pero el libro de Romanos es como un abogado. La carta de Pablo a los romanos tiene la reputación de ser a veces difícil de entender y aburrida. Pero siendo la palabra de Dios, hermanos, el cristiano debe preguntarse cómo es que este libro puede bendecir nuestra vida. Ahora, el libro de Romanos no es el abogado del diablo, sino es un buen y un gran abogado de la palabra de Dios. Todos entendemos la necesidad de abogados, pues cuando tenemos problemas legales que no entendemos, necesitamos a alguien que nos ayude, que nos lo aclare, que nos explique el tema y nos defienda. Y el libro de Romanos es eso, hermanos, es un abogado de la salvación, porque nos aclara qué es la salvación, nos explica sobre la salvación y defiende la salvación como Dios la mandó. ¿De qué manera entonces Romanos es el abogado de la salvación, hermanos? Bueno, necesitamos este libro en la Biblia porque gracias a este libro entendemos que la salvación no es por obras, como mucha gente dice, incluyendo las religiones. La salvación, según el libro de Romanos, no es por la ley judía, como los judíos lo hacen pensar. La salvación, según el libro de Romanos, no solo es para los judíos, sino para todos. Eso es algo precioso. Qué bendición que fue para mí también la salvación del Señor, para mi esposa, para mi familia, los que ya recibieron a Cristo. También el libro de Romanos dice que la salvación es por la gracia, mediante la fe.
y que la base de la salvación es la gracia y el amor del Señor Jesucristo. De hecho, yo creo que un buen ganador de almas hará bien en saber de memoria varios versículos de Romanos y poder explicar mejor la salvación. Acuérdense que el libro de Romanos es el abogado de la salvación. Y precisamente ese es un buen título para el libro de Romanos y para esta predicación. El abogado de la salvación. Ajá. Porque Pablo intenta defender la salvación o el tema de la salvación, aclararla y explicarla. Mientras que los apóstoles en los 4 evangelios hablan de la biografía de Jesucristo. Pablo vemos que él habla de la salvación de Jesucristo. ¿Sí ve la diferencia? Ahora estudiemos brevemente este tema, mis hermanos. Vamos a ver al abogado de la salvación. Obviamente Jesucristo es nuestro abogado, el abogado de los salvos. Pero el libro de Romanos es el abogado del tema de la salvación, porque aboga por ese tema, explica, profundiza y aclara el tema de la salvación. ¿Okay? Ahora veamos un poquito lo peculiar del Evangelio de Romanos, hermanos. Este libro es muy peculiar, por ejemplo, en cuanto a la división, este libro se podría dividir en 4 partes. La primera parte es la explicación de la salvación. Capítulos 1 al 8 hablan de la universalidad del pecado, de que todos han pecado, tanto judíos como gentiles. Habla de la fe, que es el requisito de la salvación, y pone como ejemplo a Abraham. Habla de la gracia, habla del amor del Señor, habla del pecado. Entonces, la primera parte habla de la explicación de la salvación, capítulos 1 al 8. La segunda parte habla de la explicación sobre Israel. Habla del tema de la salvación, pero habla de Israel. Capítulos 9, 10 y 11, que son de los más complicados en el libro de Romanos. Luego, parte 3 es la explicación sobre la vida cristiana práctica. Y estos versículos son muy predicados, son muy conocidos, y le animo a que usted ponga atención. Capítulos 12 al capítulo 15 son súper prácticos. Y la última parte es el último capítulo. La cuarta parte es el capítulo 16 y son saludos a los hermanos de Roma. Es muy peculiar este libro. Es una introducción larga y es una conclusión muy larga. Ahora, otro asunto peculiar del libro de Romanos es el conocimiento que Pablo muestra del Antiguo Testamento. En este libro, hermanos, de 16 capítulos, podemos ver cómo Pablo usa unas 70 citas del Antiguo Testamento de 14 libros diferentes del Antiguo Testamento. ¡Qué tremendo, hermanos! Es un conocimiento muy profundo del Antiguo Testamento. Recuerde que Pablo había sido enseñado en su juventud como fariseo y conocedor y estudioso de las Escrituras. Entonces, yo creo que Dios usó ese conocimiento de manera muy preciosa y se ve un manejo magistral del Antiguo Testamento en el libro de Romanos. Es algo muy interesante ver las citas que usa Pablo, ¿verdad? Y Pablo está explicando con el Antiguo Testamento y con la lógica cómo es que la salvación es según Dios y según su palabra. En cuanto a estilo, hermanos, este es un documento, digamos, teológico, lógico, con explicaciones de la salvación. Romanos no está escrito en estilo literario de poesía, no es un libro histórico, es una explicación, ¿ok? Una explicación de la salvación. Y, por ejemplo, Pablo usa efectivamente un método antiguo de preguntas. Especialmente usa preguntas para derribar argumentos y para denunciar lo que es falso o incorrecto. Usted se va a dar cuenta que el libro de Romanos usa muchas preguntas. Y, por ejemplo, varias veces las contesta con una contundente afirmación de decir de ninguna manera. Por ejemplo, si usted tiene su Biblia en el libro de Romanos, va a ver, por ejemplo, Romanos 3:3 dice: pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? La respuesta es no. Romanos 3:5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo?
La respuesta es no. Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Romanos 6:15, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces constantemente el libro de Romanos usa este estilo literario de preguntas para denunciar lo falso y lo incorrecto. Y Pablo, después de estas 5 preguntas, contesta un poderoso en ninguna manera. Pablo quiere ser contundente, claro, firme en su explicación. Y por eso, hermanos, esta forma literaria se le llama diatriba y es para denunciar y aclarar lo que Pablo está diciendo. Un asunto más de la peculiaridad del libro de Romanos son las palabras favoritas del libro. Todos tenemos palabras favoritas al escribir o al hablar, hermanos. Y Pablo era así, él usó algunas palabras importantes en el libro de Romanos. Por ejemplo, la palabra ley la usa 78 veces. La palabra todo para hablar de lo general, de que es una regla general, 71 veces. Justicia, 66 veces. Fe, 62 veces. Pecado, con 60 veces. Muerte, con 42 veces. Carne, con 20 veces. En Cristo lo usa 33 veces. Esa frase está bonita, en Cristo. Imputar 19 veces y también la frase en ninguna manera 10 veces. Entonces, hermanos, Pablo usa varias palabras para enfatizar la salvación. ¿Okay? Ahora veamos algunas aplicaciones espirituales del libro de Romanos, porque no quiero que nos quedemos en lo teórico, en lo peculiar del libro. Quiero que veamos algunas aplicaciones espirituales de Romanos. En primer lugar, hermanos, nos habla de la importancia de la fe en Cristo. Romanos 1:16. Vaya a su Biblia y fíjese cómo dice 16 y 17. Memoriza estos versículos. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí Pablo está exaltando la fe en Jesucristo. Hubo un teólogo muy famoso durante el tiempo de la Reforma llamado Martín Lutero. Martín Lutero era un teólogo que se dedicaba a estudiar la Biblia, era un fraile, y él dice que tuvo una experiencia, una famosa experiencia, muchos le llaman que es la famosa experiencia de la torre, y tuvo lugar más o menos en el año 1518. Y en esa experiencia él estaba en una torre, y él vivió esta experiencia religiosa donde fue marcado en su predicación y en su vida. Él cuenta esta experiencia que tuvo en esta torre. Él habla de Romanos 1:17. Y él dice que le costaba trabajo entenderla, especialmente por esta frase de la justicia de Dios se revela en el Evangelio y que es por fe y para fe. El justo por la fe vivirá. Según Lutero, él entendía la justicia como una justicia activa, es decir, que Dios castiga a los pecadores y que uno debe de buscar hacer justicia para ir al cielo, pero esto de la fe a él no le cuadraba y no lo entendía hasta que él en esa torre, leyendo Romanos 1:17, él dice, llamé impetuosamente a la puerta de Pablo, así dice él, hasta que finalmente entendí el Evangelio, el verdadero significado de esta cita. El justo vive de la fe por la gracia de Dios. No debe entenderse, él dice, como una justicia activa, sino una justicia pasiva, donde nada más hay que confiar en la gracia, en el perdón, que son un obsequio de Dios mediante la fe. Ahora, no me malentiendan, hermano. No estoy diciendo que todo lo que enseña Martín Lutero es correcto. De hecho, no es así. Hay muchas cosas como bautistas, bíblicos, fundamentales, no estamos de acuerdo con Martín Lutero. Pero lo que estoy diciendo es que Martín Lutero, ese día en esa torre, entendió al abogado de la salvación. Entendió
que el Evangelio es por la fe, que la justicia de Dios se recibe por la fe, no por las obras. ¿Ve? Entonces, este escrito le ayudó a entender la salvación a Martín Lutero. Algunos creemos que ese fue el día que él entendió y fue salvo. Entonces, este libro explica también la salvación, hermanos, que todo cristiano debería tener dominio de algunos versos de Romanos. Yo sé que a veces se torna un poquito difícil, pero usted incluso debería saber de memoria algunos versículos de Romanos. De hecho, el famosísimo Camino de Romanos nos ayuda a explicar la salvación y precisamente usa 4 o 5 versículos, ¿verdad? El pecado, Romanos 3:10 y Romanos 3:23. Habla del amor de Dios, también Romanos 5:8. Luego también habla de la salvación que es gratuita en Romanos 6:23 y el castigo del pecado. Y también habla de la fe, de cómo recibir a Cristo a través de Romanos 10, 9 y 10 y también versículo 13. Entonces, si usted con estos 3 versículos, 4 versículos, o estos 4 temas fundamentados en el libro de Romanos, usted los usa para compartir de Cristo, usted claramente puede explicar bien la salvación. ¿Okay? Y le animo a que usted se adentre un poquito en el libro de Romanos. Yo he visto muchos cristianos que en el libro de Romanos tienen pequeñas etiquetas. No sé si usted logra ver cómo está mi Biblia con algunas etiquetas, pero algunos cristianos tienen etiquetas en el libro de Romanos que muestran esos versículos. Romanos 3:10, Romanos 3:23, Romanos 5:8, Romanos 6:23, Romanos 10, 9 y 10 y Romanos 10:13. Y explican todo el Evangelio. Así que, hermanos, es importante recordar la fe en Cristo. Ahora, en segundo lugar, hermanos, una segunda lección es que nuestra fe en Cristo debe continuar en la vida práctica. Vaya al capítulo 12. Yo le decía que los primeros capítulos de Pablo son una explicación acerca de la salvación y de Israel, y luego en el capítulo 12 se vuelve bien práctico Pablo. Y es tan interesante que en esta cátedra profunda de la salvación, Pablo decide ser práctico. Sí es tan importante la doctrina, pero debe de ser acompañada de consejos prácticos para el diario vivir, y eso hace Pablo. Por ejemplo, Pablo habla de una vida entregada a Dios. Romanos 12:1, fíjese, dice, no quiero, Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y lo que nos está diciendo aquí Pablo es, además de ser salvo por la fe, tu fe debe de continuar viéndose en una vida entregada a Dios, que le entregues tu cuerpo, tu vida al Señor, tu mente, que no te conformes, que no te hagas a la forma de este mundo, sino que tú vivas la voluntad de Dios y que tu manera de pensar sea renovada. También la vida práctica debe de buscar servir a Dios. Vean el versículo 3. En el versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Habla de la humildad. Y luego dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reprende con liberalidad, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Lo que está diciendo aquí nuestro texto es, tú cristiano, ya has recibido a Cristo, eres salvo, qué bendición, amén, pero tú debes de buscar ahora servir a Dios con esa fe en Cristo. Una fe verdadera en Cristo no solamente lleva la salvación, da la salvación y te lleva al cielo. Una fe verdadera en Cristo te empuja a servir a Dios. Busca servir a Dios. Busca maneras de servir a Dios. Busca darle tus dones a Dios. Descubre tus dones y dáselos al Señor. Otra aplicación práctica es que debemos buscar cuidar nuestro carácter, crecer en nuestra vida de carácter. Vean el versículo 9.
El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces, si ustedes notan, hermanos, aquí está hablando de que nuestra vida cristiana debe de ir buscando mejorar en la manera en que amamos, en la manera que seguimos las cosas buenas, en la manera en que oramos, en la manera que preferimos a los demás, en la manera que trabajamos, en la manera de ayudar a los demás y ser hospitalarios. En tu manera de vivir y de ser, tú necesitas cuidar tu carácter. Entonces, sé práctico. Cada vez que tú escuches una predicación, busca ser práctico y decir, voy a tomar una decisión en mi vida y la voy a buscar practicar esta semana. Cada vez que leas tu Biblia, tú debes de pensar, bueno, ¿ahora qué voy a hacer en mi vida cristiana? ¿Qué voy a cambiar en mi vida de manera práctica? Y es muy importante que busques ser práctico en tu vida cristiana. Ahora, una tercera enseñanza, hermanos, es la importancia de tener amigos cristianos con quienes sirvamos juntos, con quienes crezcamos juntos. Vayan al último capítulo del libro de Romanos, que es Romanos capítulo 16, por favor. Y hermanos, usted va a notar algo muy interesante en el libro de Romanos, que todo el capítulo 16, casi en su totalidad, es su salutación final o su despedida. Y Pablo habla de muchos amigos y amigas que él tiene en Cristo. En versículo 1 habla de Febe, versículo 3 habla de Priscila y de Aquila, versículo número 6 hablan de María, versículo 7 de Andrónico y Junias, versículo 8 de Amplias, versículo 9 de Urbano, de Estaquis, etc. Y usted va a ver nombres bastante peculiares, no estamos acostumbrados porque nosotros tenemos cultura mexicana, pero bajo la cultura griega, romana, había muchos nombres así. Pero hermanos, es interesante todos los nombres que Pablo menciona en el libro de Romanos, en capítulo 16. En este capítulo yo he contado 36 amigos y colaboradores de Pablo. Entonces Pablo no es una persona aislada solo en la vida cristiana que se va como misionero allá a sufrir. Pablo es un misionero que tiene muchos amigos. Y eso es algo muy bonito, hermanos, porque esto nos debe enseñar que tú debes buscar tener buenos amigos con quienes puedas crecer en la fe, que sirvan juntos y que tengas amistades íntimas y cercanas, pero que esas amistades sean creyentes. Si tú, tu mejor amiga, consideras a tu mejor amiga, a tu mejor amigo, alguien que no es cristiano, hay algo que tú debes de pensar. Es un riesgo que tu mejor amiga, tu mejor amigo no sea creyente, porque no va a entenderte completamente y puede jalarte a las cosas del mundo. Tú debes de buscar que tu mejor amiga, tu mejor amigo, tu más íntimo amigo sea creyente, que sea un buen creyente. Porque la Biblia dice que hierro con hierro se aguza, y de esa misma manera un amigo cristiano te va a ayudar a ser mejor a Dios o para Dios. Hace unos días una hermana de la iglesia me decía que quería tomar unas vacaciones y que quería irse con una amiga de la iglesia, eh, no muy pequeñas, jóvenes, pero no casadas, y que quería irse de vacaciones con su otra amiga también soltera. Y me dio gusto saber que ella tiene amigas cristianas en la iglesia con quien irse y poder ser cuidadosas, poder ser sabias en su manera de viajar y sin embargo van a tener amistad como cristianas, ¿verdad? Entonces, a mí me hace pensar cómo los cristianos debemos buscar tener amistades cristianas. No que no puedas tener amigos en el mundo, simplemente no te van a entender ni te van a influenciar para bien. Tú debes de tener amistades que tú sepas que te van a amar, que te van a veces a decir en amor cristiano algunas cosas que debes de cambiar, te van a corregir, te van a exhortar, que van a estar allí amándote, pero a la manera de Dios, en el nombre del Señor. Entonces es importante que tú tengas amistades cristianas. Y el libro de Romanos nos muestra las amistades que tenía Pablo, amistades en otros lugares, amistades duraderas que el apóstol Pablo tiene y cómo él les extrañaba.
tú debes de buscar hacer eso también. Ahora, una última lección en el libro de Romanos, precisamente Romanos 16, 17, es la enseñanza de la doctrina de la separación. Veamos lo que dice Romanos 16, 17. Dice la Biblia: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Hermanos, el día de hoy, en nuestro mundo cristiano se enfatiza el amor, la unidad y la aceptación. Y son términos bíblicos y son principios bíblicos. Que nos amemos, que nos aceptemos los unos a los otros, nos prefiramos los unos a los otros y que nos amemos. Es correcto. Sin embargo, el día de hoy se olvida y se deja de enfatizar la doctrina de la separación. De hecho, cuando alguien habla de separarse, de apartarse, dicen que está siendo divisivo, que está afectando la unidad. Pero quiero que usted ponga atención en esto. La Biblia enseña la doctrina de la separación. Y Romanos 16, 17 es un ejemplo de muchos en el Antiguo y Nuevo Testamento, pero este es un solo ejemplo de los muchos que hay de la doctrina de la separación. ¿Qué dice este texto? Que tú debes de amar. Este texto no está diciendo que no debas amar a los otros creyentes, que no debas tener una iglesia amorosa, que no debas de aceptar a las demás personas. Está diciendo que si tú conoces a una persona que causa divisiones en la iglesia o te hace tropezar en la fe o enseña otra cosa o te habla de cosas diferentes a lo que tú has aprendido de Dios, este texto dice que te apartes de ellos. No que les dejes de amar, pero que te apartes de ellos. Y esto es algo que muchos no van a comprender y que tristemente, aunque está en la Biblia, muchos no lo aprenden. La doctrina de la separación es que tú debes de separarte de algunas personas para que tú puedas tener una vida cristiana sana. Va a haber personas que tú te encuentres, aún creyentes, que tú no debas de pasar tiempo con ellos, no deban de ser tus amigos. Y puede ser amable, puede ser amoroso, pero no todo el mundo va a ser tu amigo, porque la Biblia dice que te apartes de algunas personas. De hecho, los bautistas fundamentales independientes a veces se nos ha acusado de ser separatistas, pero no buscamos separarnos de todo el mundo. Yo tengo amigos pastores, yo tengo amigos en la iglesia, yo tengo amigos en otras iglesias. No somos amargados, apartados de todo mundo, que nos vamos a un cerro a vivir. Eso no es un cristiano bautista fundamental independiente. Pero él sabe, el cristiano fundamental independiente sabe que hay cosas o hay personas de quienes tenemos que apartarnos con el fin de guardar la fe. Entonces, este texto enseña que tú como cristiano debes de apartarte de algunas personas, de algunas prácticas, de algunos amigos, de algunas cosas que te van a apartar de la santidad en el Señor. Me acuerdo en la universidad había unos libros que nos dejaban leer. Era un módulo, una materia de redacción. Y el profesor nos pedía leer libros que él había escrito. Y entonces yo escogí una novela que él escribió. Y yo estaba leyéndola, pero hubieron un par de ocasiones donde este libro tenía algunos relatos de índole erótica y de verdad que eran incómodos, eran sucios y yo pedía consejo a alguien y decía, oye, es que yo no quiero leer esto, yo siento que me siento sucio al leerlo y está mal, pero es un proyecto obligatorio. Y me dieron un buen consejo, me dijeron, mira, yo te recomiendo que si vuelve a aparecer una porción erótica, dejes ya de leer esa parte, ya no leas el libro. Quizás te costará algo, pero no ensucies tu mente con esas cosas. ¿Qué estaba diciendo? Que no todos los libros hay que leerlos, que no puedes ser amigo de todos, que no puedes creer todas las cosas, escuchar a todos los predicadores del internet. Tú debes de cuidarte y apartarte de quienes no creen como está en la palabra de Dios. ¿Ves?
Eso se llama la doctrina de la separación. En algunas iglesias, incluyendo iglesias de sana doctrina, no se enfatiza la doctrina de la separación, hermanos. Porque queremos guardar la fe y sin embargo algunos no saben ni qué es la doctrina de la separación. La doctrina de la separación básicamente es que tú debes de apartarte de ciertas personas, de ciertas conductas, de ciertos lugares, de ciertas prácticas, hábitos o de ciertas amistades aún en la iglesia que te pueden hacer daño a tu fe. ¿Ves? Y tú debes de cuidar. Es importante la doctrina de la separación. Hermanos, el libro de Romanos es de mucha bendición. Intenta leerlo, intenta aprenderlo. No lo vamos a entender todo quizás, pero vamos a aprender algo. Tú lo lees, estos 16 capítulos los lees con un corazón abierto y con la ayuda del Espíritu Santo y tú vas a aprender algo nuevo, te lo aseguro. Es una rica mina de lecciones espirituales y es un gusto leer el libro de Romanos. Me gustaría aprender cada día más del libro de Romanos, hermanos. Y te quiero animar a que tú lo leas, lo atesores, lo memorices partes de este libro para poder compartir de Cristo mejor. Hermanos, seamos prácticos en estas lecciones que vimos. Vimos acerca de guardar la salvación en cuanto a aprender la explicación de la salvación. En otras palabras, aprendimos que hay que ser buenos ganadores de almas y entender bien la salvación. Número 2, aprendimos también el hecho de que necesitamos verdaderamente ser prácticos en nuestra fe. Y también vimos acerca de tener amistades cristianas, que tus hijos tengan amistades cristianas. Tú tengas una amiga madura en la fe, que tú admiras en el Señor, con quien puedas platicar y apoyarte. Y también que tú seas amigo o amiga de otros cristianos. Y finalmente vimos de la doctrina de la separación. ¿Okay? Vamos a terminar con una oración, hermanos, y terminamos nuestro mensaje. Señor, gracias por permitirme compartir de tu palabra. Te ruego que ahora tú bendigas a mis hermanos que se conectaron, que nos ayudes a vivir una mejor vida cristiana. Ayúdales en su carácter, ayúdales en su humildad, ayúdales a buscar una manera de servirte a ti y a los hermanos en la iglesia. Y te ruego, Señor, que podamos vivir entregados a ti. Y te ruego, Señor, que si hay alguna decisión que tenga que tomarse, que tu Espíritu Santo guíe a mis hermanos para poder tomarla. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Hermano, quizás usted necesite tomar esos últimos minutos después de que terminemos nuestra transmisión para orar a Dios y tomar algunas decisiones prácticas en su vida. Les mando muchos saludos, hermano. Dios le me lo bendiga mucho. Recuerda que ya abrimos los servicios domingos a las 11 de la mañana y también miércoles a las 7 de la noche. Les extrañamos, les amamos. Véngase aquí a la iglesia a adorar al Señor. No es lo mismo ver una transmisión que estar adorando aquí en persona en el templo, cantando juntos los hermanos en armonía, con gozo. Le animo a que usted se venga y que adore al Señor junto con nosotros. Les mando muchos saludos, hermanos. Dios les bendiga.